Esta historia está basada en un hecho que al parecer, podría ser real. La contaré según lo que he investigado. La historia tiene lugar en el año 2010. Había recibido un castigo de mis padres por estar haciendo travesuras a los vecinos y mis padres me han impuesto de castigo, ayudar a la vecina que ya es muy vieja, no es problema, solo es cuidarla y ayudarla con unos deberes pocas horas al día. Al día siguiente, me dirigí a la casa de mi vecina que estaba a unas cuantas casas, el día estaba nublado y parecía que llovería, pensé que eso me impediría salir y librarme del castigo pero no fue así. Al llegar, lo primero que vi es que me observaba desde la ventana con una mirada fría y triste. Me paré enfrente de su puerta y no me la toqué ya que me había visto llegar y pensé que me abriría, pasó un rato y no me abría la puerta, fue cuando me desesperé y comencé a tocarla, unos momentos más tarde la anciana me abrió la puerta y me invitó a pasar, ella me dio algunas tareas como recoger basura, limpiar su patio trasero y mover unos objetos. Pasé la tarde entera haciendo todo eso, fue algo agotador. En toda la tarde, noté que ella no se separaba de la ventana como si estuviese esperando o vigilando algo. Al terminar los deberes me dirigí hacia la puerta pero se me ocurrió preguntarle por qué no me había abierto la puerta si me vio llegar, le pregunté y ella contestó no te vi llegar, estaba viendo esa persona del otro lado de la calle y me está sonriendo, miré al otro lado y no había nada más que un árbol y estaba lloviendo, bueno, ella ya era vieja y supuse que imaginaba ciertas cosas, me despedí y volví a casa. Al día siguiente, volví a la misma hora a ayudar a la vecina pero hoy no paraba de llover pero aún así me obligaban a ir. Llegué y de nuevo ella miraba por la ventana, toqué la puerta y pasé. Ella solo me puso a barrer esta vez, mientras barría la sala principal noté algunas fotografías, una donde ella se encontraba con su esposo, otra donde parecía estar con toda su familia mientras comían en Navidad, estaban llenas de polvo y decidí limpiarlas. Ella seguía observando por la ventana de la misma manera que el día anterior, al terminar decidí preguntar por las personas de las fotografías ya que en todos los años que llevaba viviendo en el vecindario, nadie la visitó jamás ni vi acercarse a ninguna persona a su puerta. Ella tomó las fotos y me señaló quiénes eran, le pregunté dónde estaban ellos, por qué no la visitaban y ella me contó. Hace años, cuando mi esposo y yo recién nos cambiamos a esta casa, después de jubilarnos, nuestros hijos y nietos nos visitaban diariamente, todo era normal hasta que un día al mirar por mi ventana, noté un hombre sonriéndome, pensé que era un vecino muy amigable o algo así. Pasaron los meses y ese sujeto nos observaba desde la otra acera, era incómodo, no podíamos comer porque sabíamos que nos observaba, se acercaba a nuestra ventana y nos veía cenar. Pasó el tiempo y no lo vimos más en las mañanas sino en las noches, nos observaba por la ventana mientras dormíamos. Mi esposo puso unas cortinas gruesas para evitar que nos miraba, fue inútil, esa sonrisa se veía aún en la más negra oscuridad. Un día, nuestros nietos se quedaron a dormir en nuestra casa, tapamos las ventanas con las cortinas más oscuras para que ese sujeto no se pudiera ver, mi esposo salía a vigilar para asegurarnos de que no estuviera cerca. En la noche, mi pequeña nieta me despertó porque quería un vaso con agua, me levanté y la llevé a la cocina antes de dárselo a ella me dijo, abuela, ¿quién es él? ¿Por qué sonríe? En la sala. Puedo verlo aunque está oscuro. Al voltear esa sonrisa me asustó tanto porque él se había metido a la casa y me desmayé. Desperté y me había enterado de que mi nieta había desaparecido, la habían buscado por todas partes pero no aparecía. Mis hijos pensaron que yo la había hecho algún daño, traté de decirles a ellos y a la policía que había sido ese sujeto pero al no encontrar a ese dicho sujeto no me creyeron. Jamás no visitaron otra vez. Meses después, mi esposo decía que veía la misma sonrisa todas las noches, ya no lo veíamos más, solamente a la hora de dormir. Él me decía que escuchaba los gritos de nuestra nieta y de muchas personas más. Un día, él no soportó más y se suicidó, desde entonces estoy sola en esta casa y él no me visita en las noches pero allí está, en la acera, sonriéndome. Esa historia me asustó mucho pero no veía a nadie por esa ventana, pensé que ella solo quería asustarme, me despedí y caminé hacia la casa de un amigo y le conté lo que me había contado la anciana. Más tarde caminé a casa, al llegar, noté a un sujeto enfrente de mi casa y estaba sonriéndome mientras me miraba fijamente. Debo admitir que me dio algo de miedo pero no creía en esas cosas, ignoré que estaba allí y entré a mi casa. Después de cenar, decidí mirar por la ventana solo por curiosidad para ver si no estaba más y así era, ya no había nadie, tal vez solo era un loco. Me fui a dormir esa misma noche, muy tarde.
Seguía lloviendo y escuchaba ruidos fuera de mi ventana que no me dejaban dormir. Decidí ver qué era eso que golpeaba por mi ventana. Al voltear observé una sombra sonriéndome. Era una sonrisa que atravesaba mis cortinas. Me asusté mucho, me escondí en mi cobertor y no desperté hasta el amanecer. Al despertar supuse que tal vez era una broma de mis vecinos, mi familia y mis amigos para enseñarme una lección y todo parecía tener algún sentido. Obviamente la anciana los ayudaba con todo. Solo faltaban 2 días para que acabe mi castigo, así que me dirigí hacia la casa de mi vecina. Entré e hice las tareas. Mientras lo hacía, le dije que dejara de mirar por la ventana, que no fingiera más, que sabía de la broma que me hacían. Ella solo me dijo, ¿lo has visto? No es así. ¿Te has sonreído? Le contesté que sí, pero sabía que todo era una broma y no caería. Me fui muy molesto de esa casa. Ella me miró por la ventana y se despidió de mí con su mano. Al llegar a casa, cerré la puerta de mi habitación, tapé las ventanas con periódico y dormí tranquilamente. Más tarde, empecé a escuchar gritos muy fuertes. Uno de ellos parecía ser el de mi vecina. No soporté más, abrí los ojos. Al mirar, vi una horrible sonrisa en la oscura esquina de mi habitación. Encendí la luz rápidamente, pero no había nada, solo era mi imaginación, pero dormí con la luz encendida. Al día siguiente, me fui rápidamente a la casa de mi vecina para terminar lo último que debía hacer. Estaba feliz, ya no estaría castigado. Al llegar, la policía estaba en la casa de la vecina revisando todo el lugar. Pregunté qué estaba pasando. Al parecer, su doctora había venido a revisarla, pero al no encontrarla se preocupó y llamó a la policía. Preguntaron a los familiares que sí estaba con algunos de ellos. Todos dijeron que no. Esa broma había llegado demasiado lejos para darme una lección, pero al ver los rostros de todos supe que no lo era y me preocupé. Entré a su casa y no quedaba rastros de ella, ni siquiera la ropa que llevaba puesta, pero había una nota en su comedor, una que no estaba el día de ayer, solamente decía sonríe. Pasaron los meses y mi vecina jamás apareció. Una noche mientras veía una película en mi sala con un amigo, mis hermanos me pidieron darles de comer ya que mis padres no estaban. Mientras cenábamos, mi pequeña hermana dijo, hermano, tu amigo es muy gracioso, está sonriéndonos en la oscuridad. Pensé que estaba jugando, miré hacia atrás y era esa misma sonrisa. Miré hacia la sala y mi amigo estaba dormido en el piso. Me invadió el pánico, comencé a gritar, las luces se apagaron, ya no recuerdo más. Mis 2 hermanos pequeños, habías desaparecido y mi amigo solo repetía que había visto esa sonrisa cuando la luz se fue. Me interrogaron, yo solo les dije que había visto esa sonrisa. Nadie me creyó, aunque escucho a mis hermanos gritar todas las noches. Aún veo esa sonrisa en la oscuridad. Miro por mi ventana y allí está él, sonriéndome. Y tú puedes verlo, está allí, en tu ventana, sonriéndote. Sonríe para él.